Hermanos, hoy vamos a hablar de una cadena muy triste. La corrupción en la fe lleva a la corrupción en la moral. La corrupción en la moral lleva a la superstición y la superstición lleva al fracaso. Corrupción en la fe, corrupción en la moral, superstición, fracaso. Esa es la cadena. Y esa cadena la experimentaron de una manera espantosa los hijos del sacerdote Elí. Recordemos que la primera lectura nos está llevando a un tiempo muy antiguo, el tiempo del profeta Samuel, por allá a la altura del siglo XI antes de Cristo. Este es el Antiguo Testamento y por consiguiente es el tiempo de aquellos sacerdotes de la tribu de Leví que por supuesto tenían sus esposas y sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que había un sacerdote que se llamaba Elí, que tenía dos hijos llamados Hofni y Finés, y estos se habían corrompido en la fe. Y el que se corrompe en la fe se corrompe en la moral. Porque es que la fe lleva a obediencia, pero obedecer cuando no se tiene la fe completa, obedecer cuando no se tiene la fe verdadera, es demasiado pesado, es tan pesado que al final uno termina desobedeciendo. Lo que Dios quiere de nosotros es santidad, pero la santidad, si no nos apoyamos en Él, si no tenemos la alegría de pertenecerle, si no estamos convencidos de Él, la santidad se convierte en una serie de obligaciones y de prohibiciones y cargas pesadísimas. Un ejemplo muy sencillo que le sucedió a estos muchachos, a Hofni y Finés. En la ley de Moisés se prescribía claramente que los sacerdotes tenían derecho a participar de los sacrificios de los animales que en aquella época se sacrificaban, corderos, cabritos, etc. Pero el sacerdote no podía comer lo que él quisiera. O sea, el sacerdote tenía también restricciones, porque también al sacerdote había, y por supuesto que hay que educarlo. Entonces mira lo que pasaba, que muchas de esas carnes que estaban prohibidas para los sacerdotes, por ejemplo la carne que tenía así como más gustico, como más grasita, esa carne no debía comerla el sacerdote según la ley de Moisés. Pero como Hofni y Finés, que eran sacerdotes según la ley de Moisés, hijos de su padre Elí, como Hofni y Finés no creían realmente en esa palabra de Dios que estaba plenamente vigente para los judíos de aquel tiempo. Como ellos no creían en eso, como había esa fractura en su fe, pues ellos se burlaban del asunto. Entonces incumplían la ley y comían lo que a ellos se les daba la gana. No solo eso, de su error litúrgico pasaban al error moral. Abusaban de mujeres. La pérdida de la fe, es decir, el no reconocer la autoridad de Dios y por consiguiente no someternos a Él, termina en pérdida de la moral. Eso no falla. Pero perdida la moral, de todas maneras, pues hay problemas que hay que resolver. Hay desafíos. Por ejemplo, pues que los filisteos estaban atacando. Y entonces mira esto. Los filisteos atacaban a los israelitas. Y en ese ataque, los israelitas se asustan y buscan como un poco de protección, un poco de fortaleza, un poco de certeza interior.
caen en la superstición. Empiezan a tratar el arca del Señor como una especie de amuleto de la buena suerte. Es decir, como estamos débiles, como estamos inseguros, pues traigamos el arca, ¿cierto? Como si fuera un imán mágico, como si fuera un fetiche. Traigamos el arca y con el arca en medio de nosotros vamos a vencer. Eso se llama superstición. No le obedeces a Dios, no vives en comunión con Dios y sí pretendes que un objeto religioso te proteja o un acto religioso te proteja. Esa es una burla contra Dios. Y por supuesto esa superstición lleva al fracaso. Todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la iglesia. Hay gente que cree que lo de la fe es como una historieta que no es muy importante, no discutamos por eso. Hay gente que cree que, por ejemplo, la unidad con los cristianos, entre nosotros los cristianos, es simplemente asunto de reuniones amigables. Venga, reunámonos, tomémonos la foto. El ecumenismo no es tomarse fotos simplemente, es alcanzar claridad y unidad en la fe. Y eso cuesta. Entonces hay gente que cree que se puede despreciar la ley de Dios. Dios dice, por un caso así patente en nuestra época, Dios tiene un plan, Dios tiene un camino. Dios ha expresado su voluntad. Concretamente lo voy a decir, Dios ha expresado su voluntad con respecto a la sexualidad humana. Eso no importa. Bendigamos a las parejas que viven así. Mira cómo se empieza a fracturar la fe y se empieza a fracturar la moral. Y lo que sigue de ahí en adelante. Por eso tenemos que aprender de estos ejemplos de la Biblia. Y tenemos que entender que conservar la fe verdadera no es simplemente un asunto de intelectuales, de teólogos amargados, de rigorismo, de fariseísmo, no. Conservar la fe es amar al pueblo, porque solo la fe verdadera nos conecta con el Dios verdadero y solo el Dios verdadero nos defiende cuando llegan los verdaderos problemas. Amén.